Inténtalo, así que el fuego de Dios purifica y ese miedo se va a ir y la precaución va a quedar, ¿no? Así que Dios ha querido acercarse siempre al hombre. Hay una parte en la Biblia, yo titulé este mensaje Imparables. Ahorita me voy a dar a entender por qué. Hay un pasaje en la Biblia, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, no tenemos hoy al multimedia, bueno, gloria a Dios. Entonces, ahí en Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice la palabra del Señor, y como de costumbre, como hacían en las sinagogas, cuando el rabino iba a leer la Torah, el Nomo, el Decálogo, iba a leer las Escrituras, todos se ponían de pie por respeto a las Escrituras. Y ya cuando iba a hablar 2 horas, todos se sentaban. ¿Okay? Así que la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 25, versículos 8, dice la bendita palabra: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En este momento, Señor, venimos delante de tu hermosa y divina presencia. Te pido que quites toda palabra ociosa de mis labios. Todo, Señor, lo que no edifique, todo lo que estorbe sea quitado de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y unge mis labios con el carbón encendido, Señor, de tu altar. Purifícalo, porque voy a hablar a tu pueblo redimido por tu sangre, el cual, Señor, tú lo has comprado con el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Todo lo que estorbe, quita, Padre. Y este contexto, el cual es de tu voluntad, Señor, sea especial para un derramamiento de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Puede sentarse. En el año de 1785, un químico llamado Antonio ver con batalla con estas palabras, Antonio Lavoisier propone que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y sabe qué? Eso pienso de la iglesia, que la iglesia, el pueblo de Dios, ni lo crea el hombre ni lo destruye el hombre, sino que lo crea Dios y Dios lo lleva a otros estados y a otras circunstancias. Aún la materia, Dios, hay un verbo que se atribuye para Dios y es el verbo bara, que quiere decir construir de la nada. Dios puede decir la palabra sea hecho y es hecho. Él no necesita la materia, Él crea la materia. Nosotros los seres humanos, los científicos y todas las personas podemos construir con la materia, pero no podemos en sí construir ni destruir ni acabar la materia. Eso es un atributo de Dios. Así que la iglesia ni la crea el hombre ni la podrá destruir, porque este es algo que es creado por Dios. Dios siempre ha querido tener comunión con el ser humano. Así que en este pasaje que leímos 25 de Éxodo 8 dice: y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios, estas son palabras del Señor y le está diciendo a Moisés: quiero que me hagan un santuario, quiero que un lugar especial para mí, donde mi presencia va a morar. Y no solo va a morar ahí, sino que voy a buscar interactuar con ustedes. Voy a tratar de manifestarme a ustedes. Ustedes entonces, estoy haciendo paráfrasis, al ver mi presencia y sabrán que estoy con ustedes, ustedes podrán adorarme. Así que esto no es una invención de Moisés, no es una invención de hombres, no es una invención de algún inteligente por ahí, en concerniente a los seres humanos, sino que es Dios mismo que está pidiendo: quiero un santuario, quiero un lugar ahí donde va toda la población israelita. Yo quiero tener un lugar especial en medio de ustedes. Yo quiero estar ahí con ustedes. Es un principio que Dios estaba pidiendo. Dios podía manifestarse de los cielos y lo hace. Dios podría de lejos manifestarse y lo hace. Pero aquí está pidiendo que venga y le hagan un santuario. Y le dice a Moisés: pide ofrendas para todos aquellos que quieran darlas, oro, telas, pieles, etcétera, etcétera. Y con todas ellas me harán un santuario. Así que Moisés va a decir: ¿saben qué? Dios nos está pidiendo ofrendas, nos está pidiendo esto y el otro, porque vamos a crear
una especie de tabernáculo, de santuario, porque Dios literalmente su presencia va a estar ahí. Eso que vieron sobrenatural cuando se manifestaba en Egipto, todo eso poderoso que ustedes miraron ahí, todo ese poder y manifestación va a estar de una manera concentrado en un lugar que se llama santuario, en el santuario. Esta palabra es Mikedash, cosa o santuario, lugar sagrado, donde morará Dios, algo especial. Entonces quiero marcar los contextos que Dios ha usado a través de la historia para que sus hijos interactúen con Él, tengan comunión con Él y que ellos adoren. Así que, hermano Alejo, esos contextos donde convocan a la reunión a la población son iniciativa de Dios, son de Dios. Alguien dijo, y muchos lo dicen, y me refiero a personas que escriben libros, a personas de ministerio, dicen que estos lugares, como templos, cual así llamamos, que en algún momento dejarán de ser, dejarán de existir, y que estaremos confinados posiblemente a las redes sociales, como nos ven ahora en casa, y que todos estaremos en casa por allá y estaremos haciendo transmisiones, dicen algunos. Y yo pienso que lo mejor de la Navidad no son los regalos, lo mejor de la Navidad no son el arbolito ni las comidas. Creo que lo mejor de la Navidad es que la familia se puede juntar y estar ahí, el papá y la mamá con todos los hijos, con todas las personas. Y creo yo que en el corazón de Dios siempre quedará, gloria a Dios por los medios, por las redes en casa, pero siempre Dios quedará que su pueblo se reúna y su manto, su espíritu venga sobre ellos en una comunión y adoración. Gloria sea el nombre de Dios especial. Creo que Dios siempre quedará que sus hijos se congreguen en un lugar y Él derramar su presencia en ese lugar. Aleluya, aleluya. Así que ellos van a erigir lo que es el santuario y lo que nosotros conocemos por el tabernáculo. Ellos harán un tabernáculo de lonas y todo descrito conforme Dios le dice a Moisés. Así que Moisés y todos ahí van a crear el santuario, lo van a crear, lo van a formar. Y ahí se manifestaba la presencia del Señor. Ahí la presencia de Dios se miraba la nube y la columna de fuego, y los israelitas miraban, ahí está la presencia de Dios. ¿Se imagina ese contexto? ¿Se imagina a miles de personas viendo esa tienda movible? ¿Se imagina cuando estaban ahí, cuando Moisés, cuando Aarón, los que eran consagrados, los aronistas, para entrar, para ministrar, los levitas? ¿Saben? Nadie podía mover el tabernáculo excepto los levitas, bajo todas unas normas rigurosas, porque ahí estaba la presencia de Dios. Las personas entonces harían sacrificios, mirarían la presencia del Señor, sería algo glorioso y ellos adorarían al Señor. Y Dios recibiría la adoración. Ese es el contexto del tabernáculo. Ahora, recuerde, tiempo atrás, en el tiempo del patriarca, vamos a irnos más atrás. Moisés patriarca también, pero más atrás, cuando Abraham y Sara querían adorar, ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacía el pueblo? ¿Cómo adoraban? ¿Cómo le hacía, hermano Lupe? Ya se me está olvidando el nombre, a ver, porque ya casi no lo veo. Antes era mi sombra, ahora ya la sombrita que traigo es una gordita que anda por ahí. ¿Ok? O sea, gordita de acá, ¿no? Javier. No dije mujer porque me va a pegar mi esposa, ¿no? Okay. Cuando Abraham iban a adorar, ¿sabe lo que hacían? Levantaban altares, levantaban ahí unas piedras. Jacob, levantaban unas piedritas, se postraban y de esa manera se comunicaban con Dios y derramaban aceite. Hacían lo que podían ahí, lo que se les dictaba en ese tiempo, y levantaban altares. Ahora Dios los estaba llevando a otro nivel. Cuando ellos estuvieron en Egipto, ¿cómo adoraban? ¿Cómo estaban? ¿Eran reuniones en qué? En las casas. Y leían y recordaban lo que Dios había hecho, Isaac, Jacob y Abraham.
Pero ahora, por primera vez, Dios le está pidiendo: hágame un santuario, hágame el tabernáculo. Y así adoraban. ¿Se da cuenta cómo va cambiando? Quiero que note que hay una cosa muy interesante que siempre tiene que estar presente, muy diferente, muy a pesar de los contextos cambiantes donde se manifiesta esto. Tiene que haber comunión y adoración. Comunión y adoración. Y un Dios que es amoroso, es recíproco, entonces derrama bendición. Y el contexto, entonces, ellos hacían altares de piedra, ahora tienen un santuario. Las cosas están cambiando, porque quizá nuestro sistema esté cambiando tanto que lo tradicional, como dicen por ahí, que estos lugares posiblemente dejarán un día de existir y vamos a entrar a otros contextos. Pero lo que siempre tendrá que conservarse es la adoración y la comunión con Dios donde quiera que nosotros nos encontremos. Así que se hace el santuario, se hace el tabernáculo y la gente iba ahí y la gente adoraba y la gente se gozaba con el Señor. Eso fue en el periodo del desierto. De repente Dios decía: ahora vamos a levantar el tabernáculo y vamos para allá. Y todo giraba en ese eje del tabernáculo. Iba en el centro las tribus de Israel acomodadas y el tabernáculo moviéndose, todo giraba en eso. Pero eso pasó, ese contexto pasó, al igual que los altares que se levantaban de piedra y que usaban Abraham y todos los patriarcas, y que llegamos al santuario y el tabernáculo un día dejó de ser. Ese tipo de adoración, la adoración siguió, pero ese contexto un día cambió. Un día en el corazón de David nace el deseo de construirle un templo, una casa, no andar de aquí para allá en cortinas, en cortinas, en casas, en tabernáculos, va a cambiar. Y entonces dice ahí, en unos versículos de la Biblia, en 2 de Samuel, ahí en el capítulo 7, versículos 4 y 6, dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Entonces Dios está diciendo: he andado en tiendas y en tabernáculos. Y David tuvo en el corazón querer hacer una casa, construir un templo, otro contexto donde la presencia de Dios moraría, para que el pueblo se reuniera, tuviera comunión con Dios, tuviera adoración, Dios derramara bendición de una forma especial. Pero Dios dice: tú no lo vas a hacer por circunstancias, por situaciones de David. Pero bueno, el templo, el contexto cambiaría, dejaría el tabernáculo y finalmente entraríamos a la construcción del templo. Otro contexto, otro lugar muy diferente donde el pueblo adoraría al Señor. Y entramos entonces en lo que es el templo. La construcción del templo comenzó durante el 4º año del gobierno de Salomón, hijo de David. Empezaron a construir un templo, un predio fijo, ya no era movible, ya no lo podían llevar para acá o para allá, y entrarían en todas las normas rigurosas que se permitía para la adoración, las salmodias, todos los recitales y todo lo que hacía, y el pueblo empezaba a acostumbrarse de esa manera, a practicar de esa manera una nueva etapa de cómo debían de adorar, un nuevo contexto que se estaba presentando, que ahora es un templo, que tenían un templo fijo que había sido construido en los tiempos de Salomón. Así que las cosas iban cambiando, pero quiero que note algo: la adoración y la comunión seguían presentes, porque este es un principio, esto es algo fundamental. Dios nos creó con un propósito de que le adoremos, pero de Él de bendecirnos rica y abundantemente. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, se va a construir el templo. Pero después de la muerte de Salomón, este templo, donde adoraban, donde había todas esas manifestaciones que estoy mencionando de Dios, después de la muerte de Salomón, el templo sufrió
profanaciones, y no solo las invasiones, sino la introducción de deidades sirofenicias y todo el problema que ustedes sabemos, que no entraré en detalle. Y hubo circunstancias difíciles. Ese contexto de adoración, de donde el pueblo se relacionaba con Dios, sufrió también una situación difícil, y finalmente fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor II en el año 587. Este contexto creado, ¿verdad?, donde Dios va a estar en el asunto, donde en el tiempo de Salomón, donde el pueblo adoraba, donde el pueblo se dirigía, donde el pueblo escuchaba de Dios, donde el pueblo se alimentaba, ese contexto ahora fue también asolado, también fue sacudido, también fue destruido. Llegan entonces las fuerzas babilónicas y van a destruir, y también llevó cautivos a las personas. Fueron llevados a Babilonia, fueron llevados presos. ¿Y ahora qué seguía? Ahora, ¿qué contexto iba a darse para la adoración, para el estudio de la palabra del Señor, para conocer la doctrina del Señor? ¿Qué era lo que seguía? Porque el pueblo de Dios siempre, ante cualquier circunstancia y ante cualquier problema, estaría orando, adorando y bendiciendo al Señor. Así que ellos llegan a lo que es el cautiverio babilónico. Ya está el templo destruido, un gran lamento para la nación. Ya estoy hablando aquí del reino del sur, el reino de Judá, y un gran lamento. Y es como ahora lo que estamos viviendo. De repente tenemos nuestros cultos, brincamos, danzamos, cantamos. Ahora vamos a valorar el no traer cubrebocas, porque ahora que lo traemos, uno se está ahogando, no puede con libertad. Cuando jalo aire, jalo por la boca y casi se me va esa cosa para adentro, ¿verdad? Y las circunstancias han venido a atacar o han venido a manifestarse de tal manera que las iglesias de repente hemos sido sacudidos, diferentes, y buscamos las formas y las maneras de cómo adorar a Dios, de cómo hacerle, de cómo nosotros estar en esa comunión con el Señor, cómo hacer iglesia. Porque desde que nosotros nos convertimos, claro que tenemos devocionales, claro que oramos, claro que nosotros nos gozamos en el Señor con nuestros devocionales, nuestras disciplinas de lectura y de búsqueda de la presencia de Dios como individuos. Pero en lo que concierne en el colectivo, en la iglesia, eso se vio atrofiado de una manera, se vio detenido de una manera. Y entonces empezábamos a buscar las formas de cómo nosotros, como iglesia, juntos adorar al Señor. Y salen las redes sociales. La primera grabación que me hicieron, amados hermanos, me pusieron un telefonito derechito aquí así. No sé si era un castigo o qué, porque no me podía mover para los lados. Y yo me muevo mucho. Y ahí estamos grabando una de las primeras predicaciones para enviarlas por la red, y que ahora sí quiere agarrar y que ahora sí quiere entrar, que ya lo subimos o no lo subimos. Hermano, era un estrés cada rato con este problema de las redes. Pero estábamos buscando la manera. Así que cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, va a haber otro contexto. ¿Cuál contexto creen que fue? Le voy a dar chance de que participe alguien. Teníamos el tabernáculo, teníamos el santuario, era movible, adoraban ahí, se acercaban, aquí traigo la chivita, vamos a sacrificarla, remisión por el pueblo, gracias Señor, adoración. Después tenemos el templo, el primer templo, adoraban, iban, escuchaban las salmodias, a los proverbios de Salomón, y todo se escuchaba y se escuchaba. Pero de repente vinieron las invasiones por el pecado de la nación de Israel, y llega Babilonia, se los lleva. ¿Y qué contexto continuó? Que no debo acercarme, ¿no? ¿Qué siguió? ¿Qué vino al corazón de ellos para adoración? Vinieron lo que se llamaron las sinagogas. Las sinagogas nacieron en los cautiverios babilónicos. Ahí ellos no eran esos enamorados de Dios. Decía, no podemos vivir sin estar estudiando la palabra del Señor. Y entonces en el cautiverio babilónico van a darse esas reuniones
a la cual le llamaron las sinagogas. Otro contexto muy diferente al santuario, al templo, al primer templo. Ahora están las sinagogas. Y allí en las sinagogas estudiaban, ahí los letraditos, los profetas, los hombres llamados por Dios, daban sus cátedras, daban sus enseñanzas, daban sus instrucciones, enseñaban al pueblo para que el pueblo no se olvidara de Jehová Dios de los ejércitos. Y siempre han venido diferentes contextos, y la iglesia o el pueblo de Dios tendrá que estar tan preparado para romper paradigmas a veces. Alguien a lo mejor pudo haber dicho: no, la sinagoga no funciona, necesitamos lo que es el templo. No, ese tiempo fueron las sinagogas. Así que las sinagogas eran esa aspirina, lo vamos a decir así, esa aspirina para cuando se llegase a tener el templo, ellos podían sobrevivir en una sinagoga. Ellos pudieran reunirse en una sinagoga. Así que la enciclopedia judaica explica: los exiliados privados del templo en una tierra extraña y con la necesidad de recibir consuelo debido a su angustia, se reunían de vez en cuando, probablemente durante el sábado, y leían las escrituras. Ahí estaban escuchando la shema judía: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y ahí estaba el rabino dando cátedra. Me imagino a los judíos, me imagino a los israelitas ahí en el cautiverio babilónico, escuchando los escritos santos, sagrados, y por sus mejillas corrían las lágrimas. Decir: nosotros fuimos y llegamos al cenit de la gloria en el reinado de Salomón. Éramos una potencia, éramos una nación muy poderosa, pero diezmados por el pecado, estamos ahora en esta situación. Por desobedientes. Ahora estamos aquí en Babilonia y en las sinagogas. ¿Y saben qué? Dios hablaba y bendecía al pueblo en el tiempo de las sinagogas, como lo hizo en el santuario, en el primer templo de Salomón, y también en las sinagogas. Pero después las sinagogas también pasarían. Ese contexto también pasaría. También Paloma dejaría. Aunque se siguieron usando en los tiempos de Jesús, también había ahí sinagogas. Pero bueno, viene la reconstrucción del segundo templo. La nación vuelve a reconstruir el templo construido por Salomón. Viene la reconstrucción. Al ser liberados del cautiverio babilónico en el año 517 a.C., los persas autorizaron a los judíos reconstruir el templo. Vamos a reconstruir el templo porque el templo es muy importante para la nación de Israel. Es más, hay promesas y hay proyectos de reconstruir el tercer templo, o el templo que estará para cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que reconstruyen el segundo templo, que es el templo de Salomón, pero dice la reconstrucción del segundo templo. Y alrededor del año 19 antes de Cristo, usted sabrá que ese templo fue también reconstruido por Herodes el Grande, quien tumbó muchas cosas ahí, hizo una reconstrucción. Se le llama el templo de Herodes, pero es el segundo templo, la reconstrucción del segundo templo, pero viene en el proyecto primero de Salomón. Y entonces, no vamos a hablar del templo, no quiero entrar en eso, sino que ahora el contexto, ya no tanto las sinagogas, sino que ahora la gente ahí va otra vez al templo a adorar y a escuchar la palabra del Señor, a hacer sus sacrificios. Pero en todos estos diversos contextos por donde ha ido pasando el pueblo de Dios, ¿cuál es la característica? Adoración y comunión a un Dios que quiere bendecir a sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que ese templo, también el templo de Herodes, o el segundo templo reconstruido, también va a ser sitiado. Ese contexto también va a ser atacado. El pueblo de Israel, ese pueblo se va a rebelar contra las fuerzas romanas para el 66, y 4 años después, para el año 70, un soldado, un general romano llamado Tito Vespasiano, llegará a Israel y sitiará al pueblo y va a destruir el templo.
Y ellos será la diáspora judía, ellos se irán, ellos huirán, y el templo también va a ser saqueado. ¿Y saben qué? Otra vez, ¿qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron? Volvieron a las sinagogas, porque ahora habían perdido el templo. ¿Y quiénes tienen el templo hoy? El lugar santo, los musulmanes. Es la mezquita de Omar, uno de los pilares de la adoración islámica. Y para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hay una vieja estructura, una barda que se llama el muro de las lamentaciones, donde sollozan las 24 horas del día, gente yendo y viniendo, adorando. Y en el corazón de ellos está el proyecto del tercer templo. Pero en todo ese periodo devastado nace algo muy especial. Nace la iglesia del Cristo vivo, la iglesia por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que en todos estos contextos que ha ido pasando el pueblo de Dios, siempre se ha podido adorar y bendecir el nombre de Dios. Gracias a Dios por ello, lo que sea, pero Dios siempre ha generado contextos para que el pueblo le adore. Dice ahí en Hechos capítulo 2 versículos 43 al 47: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Y luego habla del pueblo, de la iglesia naciente, y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que, amados hermanos, lo importante no es el contexto, lo importante no es el lugar. Lo importante es la adoración y la comunión que tenemos o debemos tener con Dios. Porque si estas cosas que estamos experimentando como iglesia, de que no se pueden reunir, ahorita hay una reapertura de los templos, pero no cree que es así nomás, estamos condicionados. Las autoridades nos han dicho, si se registra un brote en las iglesias de coronavirus, van a ser clausuradas. Esa iglesia va a ser clausurada. Es por eso que nosotros, como iglesia de Dios, estamos tratando de respetar todas las normas que regularización sanitaria nos está pidiendo. Usted se preguntará por qué esa raya roja y por qué esas letras. Los sugieres tienen un formato. Los sugieres saben qué persona se sentó en cada silla. Por cualquier cosa que suceda, fulano de tal estaba en la silla, fulana de la D5, y se monitorea todo el perímetro de la D5. Así que estamos respetando todo eso. Si por allá hubiese una iglesia que no respeta las normas conforme nos piden y sucediese algo, esperemos que no, y ese es un problema que llame la atención de las autoridades, las iglesias van a tener problemas. Las iglesias pueden ser clausuradas. Amén. Pero donde quiera, Dios va a darnos la sabiduría y la gracia de adorar y bendecir su nombre, y ahí Dios va a derramar de su presencia y de su espíritu, porque Dios no va a parar en contextos. Dios está determinado en que su pueblo le adore, y Él va a derramar su bendición. Ahí en casa donde estás, los que no han podido asistir por alguna razón, ahí Dios va a tocar y va a bendecir. Ahí Dios va a sanar y Dios va a derramar.
Y todo va a depender mucho de la disposición. Porque a lo mejor el estar en casa no hay esa entrega tan igual como cuando venimos aquí al templo, ¿verdad? Ahí estamos un poco distraídos. Ahí quizá estamos guisando mientras vemos de reflejo la tele o hacemos una cosa. Quizá no estemos tan concentrados. Pero si allí en casa, ahí en esa recámara o ahí en esa sala, nos disponemos con un corazón sincero a adorar y bendecir el nombre de Dios, bien centrados, bien concentrados, Dios va a derramar de su espíritu y va a tocarnos tan igual como si hubiésemos estado en el templo de Jerusalén, donde quiera, porque Dios va a ver un corazón dispuesto. Así que, amados hermanos, ha habido muchos contextos para la iglesia o para el pueblo de Dios. Muchos contextos que han venido pasando. Y quise traer este mensaje que llegó a mi corazón para no casarnos con un paradigma. Para no casarnos con un paradigma que diga, es que si no es así no trae caso. Si no es así no trae chiste. Si no es así no funciona. Si no es así tradicionalmente como lo hemos venido haciendo, no, Dios no va a manifestarse. No crea tal cosa. Yo no sé qué va a hacer mañana el Señor si nos prohíben abrir los templos. Tenlo por seguro que Dios va a hacer algo, va a traer una idea a alguien para que nosotros le sigamos adorando juntos. Bendito el nombre de Dios. Amén. Dios va a hacer algo, no lo sé, pero Dios lo hará. Dios lo hará. Lo único que nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, yo quiero adorarte y quiero sentirme conectado a cada uno de mis hermanos con los cuales tú me has redimido y me has juntado. Amén. Así que estemos abiertos a las expectativas que Dios tiene, a lo que Dios quiere hacer. Dirá ahora, qué chiste, ahora qué raro. Es la etapa que estamos pasando. Hermano Guadalupe Torres, somos una generación que vamos a hacer historia. Si Cristo no viene en 10 años, que yo creo que viene antes, muy personal, un día van a decir, un día pegó una pandemia, pegó un virus sobre la tierra. Un día van a decir en la historia, en los escritos, un día sucedió esto y prohibían ir a los templos. Tenían que ir con tapabocas, cubrebocas. ¿A poco sí, abuelo? Sí, así era. ¿A poco sí? No podías saludar y estábamos todos distantes. ¿A poco así era? Sí, así era. ¿Y qué pasaba? Pues a pesar de las limitaciones, a pesar de esas circunstancias, nosotros adorábamos y bendecíamos el nombre de Dios. Y Dios derramaba de su Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Gloria al nombre de Dios. Nada puede detener a la iglesia. Nada puede detener un derramamiento del Espíritu Santo. Nada lo puede detener. Bendito Dios para siempre. Oh, te adoramos y te damos gloria y te damos la honra. Gloria a Dios. Gloria, te adoramos. Te damos la gloria. Te adoramos. Quiero concluir diciéndote nada más unos puntos esenciales referente a la iglesia. La iglesia no la podrán destruir. Podrán cambiar los contextos donde nos reunimos para adorar. Quizá por un tiempo serán las redes. Si esto para, no lo sé, pero nunca la van a poder destruir. ¿Sabes por qué? Porque Cristo la edifica. Cristo edifica la iglesia y nadie va a poder destruir. Si el diablo está en el infierno pensando cómo callarnos la boca, cómo decir no adoren. Porque recuerden algo, Él quería la adoración para Él. Si postrándote me adoras, te daré los reinos de la tierra. Pero ni con cubrebocas, con tapabocas nos vamos a callar. Vamos a seguir adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Aleluya. No la podrá destruir porque Cristo la edifica. No podrán impedir que adore porque la adoración es la fuerza vital de su existir de la iglesia. Si la iglesia deja de adorar, si la iglesia deja de alabar al Señor, empieza a secarse. Si deja de adorar, si deja de alabar, empieza a secarse, a menguarse. Los problemas le empiezan a ganar. Se empieza a centrar en los problemas, que no me quieren,
que mi hijo esto, que mi hija lo otro, que estas deudas, que el otro se empieza a centrar en eso, y esos pensamientos lo absorben, lo secuestran, y el ánimo se viene abajo. Pero si usted empieza a adorar: ¿quién como tú, Jehová, Dios de los ejércitos, proveedor, sanador, mi Dios? ¿Quién como tú, Jehová, Dios de los ejércitos? Usted siente correr el fuego del Espíritu Santo en su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que no van a impedir. Si estamos enfermos, lo que sea, voy a tomar esto con permiso de la familia, nuestro hermano Manuel García. Cuando él estaba en su situación difícil ahí, me cuentan que él le pedía a su esposa que le cantara unos himnos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque las alabanzas a Dios, la palabra de Dios, es medicina para nuestro cuerpo, medicina para nuestra alma, medicina para nuestro espíritu. Bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que la iglesia siempre adorará. No la podrán desviar de su mandato misional. Si nosotros decimos: no podemos repartir folletos porque podemos transmitir el virus, no podemos orar por los enfermos, no pueden evangelizar allá calladito en el cerro, allá arriba, no vamos a poder parar. La iglesia no va a poderse quedar en cuatro paredes. La iglesia no va a poder. El Espíritu Santo va a inquietarnos, a darnos idea. ¿Sabes qué, pastor? Aprende a usar las redes sociales y avienta palabra por ahí, avienta un mensaje por ahí, de una manera impulsado por el Espíritu Santo. Va la iglesia a evangelizar. Y sabe una cosa, cada vez me enamoro más de Jesús, y cada vez más me aferro más al cielo, a esas promesas. Veo la tierra y veo la sociedad, y veo que esto va en decadencia, y no atraparán a la iglesia. El mundo no atrapará a la iglesia, porque su mirada está puesta en el cielo. Póngase de pie, póngase de pie. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, porque en esta reapertura nos has permitido, Señor, todavía estar aquí. De no serlo, estuviéramos en tu presencia en el cielo y sería ganancia. Señor, gracias. Gracias te damos. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Te damos toda la adoración. Adóralo, hermano. Dale gracias a Dios. Dale gracias, siente su espíritu. Porque Él dijo: me harán un santuario. Me harán un santuario y yo moraré ahí. Y así me comunicaré, dice, a los hijos de Israel. Ahora el Espíritu de Dios está aquí. Ahora el Espíritu de Dios está en este momento. Solo levanta tus manos y dale gracias. Señor, te doy gracias. Dígale: te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias porque puedo adorarte. Te doy gracias porque puedo adorarte. Dile: gracias porque te puedo adorar. Gracias porque puedo tener comunión contigo, con tu Santo Espíritu. Dile: Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, ministrame. Espíritu Santo, tócame, ministrame. Lléname. Quita todo temor de mi vida. Esta etapa que estamos pasando, Señor, esta etapa que estamos pasando, quizá ha venido a simbrar un poco el contexto en la manera que te adorábamos, en la manera donde nos reuníamos, pero te seguiré adorando con más intensidad. Sigo confiando en ti. Sigo confiando en ti. Dígale: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Creo a las promesas de tu palabra. Creo a tu palabra, lo que la Escritura dice. Creo en tu palabra. Señor, soy de los que creo. Soy de los que pongo un texto en las redes sociales que promueve el cuidado y que promueve la seguridad de Dios, que promueve que Dios está ahí, pero también lo creo. No estoy escondido en un closet, aterrado, paniqueado, sino que creo
Creo que tú estás respetando todas las normas que me piden las autoridades sanitarias, todas. Yo puedo también sobre todas las cosas, sobre todo estoy confiando en ti y esperando en ti. Bendito el nombre de Dios para siempre. Sígale, Señor, gracias. Dígale, gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor. Gracias te doy. Te pido, Señor, por todos mis hermanos que están viéndonos a través de las redes sociales, que están viéndonos, Señor, por Facebook, por internet. Los bendigo en el nombre de Jesús. Allá en casa póngase de pie y empiece a adorar y empiece a alabar el nombre del Señor. Empiece a ministrar a su familia, a sus hijos, su esposo, su esposa, en el nombre de Jesús. Porque ahora es el contexto donde adoras. Ahora es el contexto donde adoras al Señor. Y Dios va a derramar bendición tanto allá como aquí. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria al 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 nombre de Dios. Ganaste tú por mí, ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has estado con la iglesia. Tú estarás con la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Y eres tú el que la vuelves imparable, invencible, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Agradezcámosle con una ofrenda de aplausos a nuestro Dios y decimos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque la iglesia es imparable, ¿verdad? Esa iglesia empoderada por su palabra y empoderada por su Espíritu Santo es imparable. Estamos aquí y están allá en sus casas también. Amén. Y damos gracias a Dios porque somos imparables, porque tenemos esa capacidad de poder adaptarnos a las circunstancias. Amén. Vamos a despedir a todos aquellos que nos ven por las redes sociales con este versículo del Salmo 122, versículo 1, con el cual empezamos. Y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Vamos a estar reunidos aquí el próximo miércoles y el próximo domingo, así que estemos atentos a lo que Dios está haciendo durante la semana. Dios te bendiga y Dios te guarde.